quiero pedirles que abran sus Biblias en el capítulo 19, el primer libro de los Reyes. El primer libro de los Reyes. Vamos a continuar con algo que comenzamos hace unas semanas, la semana anterior al aniversario. Era como un análisis a la vida propia basado en la vida de otros. Es un análisis a la vida de uno, a la vida propia. Uriel, feliz cumpleaños, mi hijo. Qué bendición. No sé cuántos años tengas, pero ya deben ser 15, ¿verdad? 15 años, qué chulada. Dios está contigo, mi hijo. Dios te quiere mucho. Bautizarte hace unos días es una experiencia tan extraordinaria, tan valiente. Dios te va a sacar adelante. Claro que sí, te bendecimos. Te bendecimos. Decía yo que en la vida de Elías hay algunas experiencias que nos pueden ayudar a nosotros. Y dividimos lo que queremos compartir en 4 expresiones. Número 1, triunfo. Número 2, tragedia. Número 3, la experiencia de la trascendencia. El hecho de saber que hay un llamado a la trascendencia. Pero antes de la trascendencia, vigilar la transición. Triunfo, tragedia, transición y trascendencia. Todos nosotros vivimos ese sabor del triunfo. Y todos vivimos la experiencia de algo que pudiéramos calificar como tragedia. Todos nosotros entendemos nuestra brevedad y nuestro paso efímero y fugaz por este mundo. Vamos de paso. Por lo tanto, siempre el tema de la transición es importante. Y cuando ya no estemos aquí, cuando ya hayamos partido de este mundo, siempre habrá el tema de la trascendencia. Es decir, cuando tú ya no estés aquí, serás recordado por 2 cosas. Número 1, serás recordado por aquellos problemas que provocaste. Número 2, serás recordado por aquellos problemas que ayudaste a resolver, por las aportaciones que hiciste en la vida de muchas personas, por tu carácter, por tu estilo de vida, por tus decisiones. Eso es asunto de trascendencia. Es decir, ¿cómo serás recordado cuando ya no estés aquí? Esto es Elías. Les hablé brevemente o largamente del triunfo de Elías anteriormente. Y si volviera a hablar de Elías, estoy seguro que para algunos, aunque ya escucharon lo anterior, volvería a ser casi como nuevo. Porque a veces oímos y no oímos, ¿verdad? Especialmente cuando se trata de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Así es que en una ocasión anterior hablamos de triunfo. Hablamos de Elías como un ejemplo de una persona que nos marca el camino hacia una vida de triunfo. Y lo primero que mencionamos fue que cuando alguien tiene anhelos de triunfo, debe de revisar sus convicciones. La persona que revisa sus convicciones tiene que llegar al punto de creer. Eso es una convicción. La convicción tiene que ver con la certeza
con la certeza de algo que se cree o algo en lo que se cree, algo para lo que se vive. Convicción. Elías es un hombre de profundas convicciones. Cualquier persona titubeante, dudosa, insegura, cualquier persona ambigua en sus convicciones, no tiene muchas posibilidades de triunfo. Hay un punto donde se desarrolla una convicción, especialmente en lo que tiene que ver con Dios. Tú no debes dar pasos inciertos en la vida. Cuando enfrentas alguna medida de duda o de titubeo, eso te retira, te distancia, te aleja del triunfo que te mereces. Dios quiere que tú vivas el sabor del triunfo, y para vivir el triunfo personal, para que goces el triunfo en la pareja, en el matrimonio o en la familia, tienes que revisar tus convicciones. Cuando alguien vende sus convicciones y se casa con una persona que no debe casarse, vender las convicciones es un yugo desigual que lleva a la derrota, al fracaso, al dolor, a la angustia, a experiencias que finalmente cobran. Por lo tanto, en el desarrollo, en el camino, en esa ruta al triunfo, las convicciones son importantes. Elías vive con una convicción. Él sabe que su Dios es el Dios verdadero, pero vive en una sociedad totalmente afectada, impactada, llena, corrompida, infectada de costumbres o convicciones orientadas a los dioses paganos de la fertilidad, Aserá o Asera, la diosa, o Baal, ambos dioses de la fertilidad. Todo mundo creyendo que si hay hijos es porque Baal los da, si hay cosecha en la tierra es porque los dioses de la fertilidad hacen posible los procesos, los ciclos de la reproducción. Y Elías sabe que eso es totalmente indebido, impropio. No puede ser que un pueblo que ha visto la gloria de Dios se vuelva a las deidades paganas tan fácilmente, se hinque y se vaya en pos de prácticas aberrantes, vergonzantes, contrarias a la naturaleza divina. Convicción. ¿Cómo es tu convicción respecto a tu Dios? Eres tan firme, eres tan fuerte, eres tan cimentado, eres tan comprometido en tus convicciones que te duele cuando la gente se va en pos de lo errático, de lo indebido, de lo que no agrada a Dios. Convicciones en la ruta al triunfo. Nadie que no tenga convicción va a ver el triunfo. Decíamos que es lo que un entrenador le quiere meter a su equipo, la convicción de ganar. Es lo que un manager le quiere meter a su boxeador, la convicción de ganar. Pero una vez que la persona vive la convicción, tiene que ser consistente. Y creo que en ese sentido, cuando Elías dice: ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle. Si Baal es Dios, pues váyanse, defínanse. Hay un punto donde se tiene que ser consistente. Tu fe no puede ser fuerte una semana y débil todo un mes. No puedes vivir la vida creyendo que esto es por rachas, ventoleras, arrebatos, prendidas de foco. No es cuestión de un congreso bonito, un campamento bonito, un evento bonito y luego ya la realidad me apaga. La realidad de la vida diaria me echa a perder todo lo que gané un fin de semana. No se trata de eso. Las convicciones tienen que hacerse acompañar de algo que se llama consistencia. Consistencia. Porque vivimos en un mundo lleno de costumbres que provocan cultura
y que la cultura define un culto. Y lo que Elías está enfrentando son costumbres, cultura y culto. Están muy asociadas a tal grado que agarran cuchillos para agradar a Dios, al Dios de ellos, al Baal de ellos, y se cortan la carne y chorrean de sangre y hacen culto porque es su costumbre, porque ellos así lo han hecho. Y la Biblia claramente aquí establece que esa era la costumbre que ellos tenían. Y entonces, y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Vivimos en una sociedad llena de costumbres, y las costumbres generan cultura, y la forma de culto está totalmente definido por costumbres y por cultura. Y tenemos a una nación mexicana y a unos pueblos latinoamericanos llenos de costumbres. Por lo tanto, la cultura latinoamericana ha finalmente desembocado en formas de culto. Pero Dios, ¿qué dice al respecto? ¿Qué piensa Dios respecto a tu tía, a tu mamá, a tus parientes, a tus vecinos, a nuestra ciudad, a nuestro estado, a nuestra patria? Cuando las costumbres, la cultura y el culto arrastran a la sociedad, a la gente, en prácticas que lastiman y ofenden el corazón de Dios. ¿Habrá alguien con las convicciones suficientes? ¿Habrá alguien con la consistencia suficiente como para decir: es tiempo de que se sepa quién es el Dios verdadero, quién es el Dios real, quién es el Dios que responde, que sana, que salva, que cambia, que tiene poder suficiente para avergonzar a los dioses falsos? La pregunta es: ¿quién puede tener esa actitud? ¿Cuántos están aquí todavía? Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Obvio, esto de las costumbres, la cultura y el culto que uno enfrenta nos lleva a una siguiente, que es la confrontación. No hay triunfo sin confrontación. No hay triunfo sin confrontación. Lo mismo es en un equipo de fútbol, la convicción de ganar, pero luego la consistencia en apegarse a lo que se entrena, al ejercicio. Un boxeador puede tener la convicción de ganar, pero tiene que ser consistente. Tiene que ser consistente. Y una vez que llega la confrontación, porque va a llegar, si quiere ganar, no puede ganar con la convicción de ganar y entrenando y nunca subiéndose a un ring. Va a tener que llegar el momento en que hay que confrontar. A nosotros no nos gusta la confrontación, especialmente a los varones. Oye, quiero hablar contigo. Espérate, ahorita no. ¿Para qué? Ya vas a empezar. No nos gusta la confrontación. A los hijos no les gusta que los confrontemos. A los varones no nos gusta que les confrontemos. A las mujeres tampoco les gusta la confrontación. ¿Qué dijeron? Si es cierto eso de los hombres, pues también es cierto de las mujeres. Aun y cuando las mujeres son más confrontadoras o confrontativas, llega el momento de la confrontación. Si Jehová es Dios, algo tiene que pasar. Pero si Baal y los dioses falsos, los dioses que ustedes adoran, realmente responden, entonces que se demuestre, que se vea, que se note. ¿Cuántos siguen aquí todavía? Así es que llega el momento en que de la confrontación se brinca al hecho de poder saborear la corona, la cosecha. Qué bonito cuando Elías ora, el fuego cae. Pero no solamente respondió con los elementos del fuego. Hace 3 años y medio que no llueve.
Y a esa victoria hay que añadirle el otro elemento, el del agua. Y cuando Elías ora, la lluvia intensa cae. Dígame si eso no es victoria. Dígame si eso no es levantar la cara por Dios, sacar la cara. Dígame si eso no es decir, pase lo que pase, hagan lo que ustedes hagan, aunque sean la inmensa mayoría, aunque sean abrumadoramente la mayoría, ustedes, aunque sean cientos, no tienen al Dios verdadero. Pero le han vendido a la gente y a la multitud, y tienen todo el respaldo de la corona, y todos los recursos del trono respaldan y alimentan y sustentan, financian todas estas conductas, porque aún a los profetas de Baal se les paga desde el trono, se les mantiene y se les sostiene desde el trono. Y aunque sea la inmensa mayoría, Elías dice, señores, ha llegado el momento, porque a toda persona le tendrá que llegar el momento. Dios quiera que no sea en una cama en sus últimas horas cuando le llegue el momento. Dios quiera que no le llegue el momento a alguien cuando ya haya firmado su carta de divorcio. Dios quiere que no llegue el momento cuando alguna situación todavía más crítica se esté dando alrededor de la familia. Dios quiera que no caigamos en cuenta del Dios verdadero cuando la situación tengamos que llegar a esa convicción a través de experiencias dolorosas. Así es que cuando vemos la vida de Elías, casi la recordamos como el gran Elías. Cuando hablemos de trascendencia, nos vamos a dar cuenta que Elías vuelve a aparecer cientos de años después. En el último versículo del Antiguo Testamento, Dios promete y dice, va a volver Elías, va a regresar Elías. Y en los últimos capítulos de la Biblia, vuelve a aparecer Elías. Porque hay dos profetas que en el final de los tiempos aparecen. Aparece uno de ellos, es Elías. ¿Será porque Elías nunca vivió la experiencia de ser muerto físicamente? Porque Dios se lo llevó como una figura previa a lo que va a pasar un día de estos cuando Cristo regrese por su iglesia. Así como se llevó a Elías, Dios prometió que Elías regresaría. Y siempre se ha anhelado que ese espíritu de Elías repose en la vida de los creyentes. El mismo Juan el Bautista dijo, yo no soy el Cristo, el Mesías, pero el espíritu de Elías reposa sobre mí. Esa convicción para confrontar, esa convicción para hablar y para decirle a los más poderosos de la tierra, generación de víboras. Enfrentar a los soldados, enfrentar a los religiosos, enfrentar al pueblo, a una nación religiosa y poderles decir verdades. Es un espíritu que se requiere que venga de parte de Dios. Y hablando de trascendencia, de cómo es que cuando ya Elías aparentemente no está en la tierra, sigue teniendo una presencia en la vida de muchos. Y cómo será recordado y qué sigue después de que uno ya no está aquí. La pregunta es si después, ¿verdad? De todo este proceso, después de tanta gloria, hacer caer fuego del cielo, hacer que una sequía de 3 años y medio por tu oración se cambie. Y Elías oró y dijo que lloviera, y llovió después de años sin una gota de agua. Uno se pregunta si con esas convicciones, con esa sed de consistencia, con esa sed de confrontación, con esa fe de componer el altar que estaba desbaratado, con esa sed de
poder tener confianza de que Dios le va, y confirmación, y tener la corona y la cosecha, con toda esta lista y esta hilera de actitudes que llevan al triunfo, y que finalmente Elías demuestra. Señores, Dios ha respondido con fuego, y todo el pueblo empezó a gritar: Jehová es Dios. Y ese día hubo una conversión del pueblo total a Dios. Ese día la gente, cuando vio al Dios verdadero obrar, se tuvo que volver de todo corazón a Dios. Pero no se quedó ahí. Elías fue y le ordenó a las circunstancias, nubes, sequía y todo lo que tenía que actuar. Él dijo: ya es hora de que llueva. Es hora de que por mi palabra dejó de llover, ahora por mi palabra va a empezar a llover. La pregunta es: ¿dónde está esa estatura? ¿Dónde está esa estatura, ese tamaño de hombre, de mujer, que cree en su Dios, que sabe que su Dios no lo va a dejar avergonzado, que puede confiar en Dios? No importa que todo mundo esté totalmente inclinado en direcciones contrarias. ¿Dónde está esa mujer? ¿Dónde está ese varón? ¿Dónde está ese alguien que se atreve a creer en Dios, a tener la suficiente convicción de decir: mi Dios está conmigo, mi Dios me oye, mi Dios me responde, mi Dios me va a sacar de esta, Dios se va a glorificar? Llegar a un punto de enfrentar una situación o confrontar algo con la certeza de que tu Dios se va a hacer presente. La pregunta es: ¿dónde está ese hombre? ¿Dónde está esa mujer? Y no hay que buscarlos encerrados, distantes, lejanos, en un monasterio, en un convento, en un seminario, en un lugar aislado y separado del mundo. No, es el medio donde la gente vive sus costumbres, es el medio de la cultura, es el medio del culto que la gente ha decidido profesar, es el medio de la mentira que vive mucha gente, de los vicios, es el medio de los estilos familiares, el medio del dolor, del divorcio, de la desintegración familiar, de la droga, del alcoholismo, de la mentira, del narcotráfico, del homicidio. Es el medio de esta realidad que se requieren hombres y mujeres que puedan creer lo suficiente en su Dios como para llegar a situaciones y decir: el Dios que yo sirvo me va a escuchar. Vine a tu casa a orar por ti porque sé lo que estás pasando, y el Dios que yo sirvo me va a oír y me va a responder, y tú vas a saber que hay Dios en Hermosillo, que hay Dios en México, que hay un Dios verdadero. Tú vas a saber que hay un Dios real. Yo creo que es válida la pregunta. Es válida. ¿Pensaría usted que en menos de 24 horas este Elías triunfante, impresionante, este Elías admirable, este Elías que impacta por todas, pensaría usted que en menos de 24 horas Elías brinca de triunfo a tragedia, brinca de triunfo a depresión, brinca de una actitud donde la nación entera grita a favor de Dios y él corre a huir, huye, se mete en una cueva, se esconde en el desierto, se quiere morir, no quiere vivir? Es en menos de 24 horas. Es en menos de 72 horas. Es en unas horas después del triunfo. Yo he analizado esto y me he dado cuenta que cuando tengo que ser más cuidadoso es después de las grandes victorias que Dios me da. Después de ver un domingo glorioso, después de
obtener o lograr ciertos acuerdos importantes que harán que el reino de Dios camine. Cuando vemos momentos extraordinarios es donde tenemos que ser más cuidadosos. El día que Jesús alimentó a la multitud, el día que alimentó de unos cuantos panes y unos cuantos peces, ese día, cuando vio una gloria extraordinaria, tan extraordinaria que empezaron a hablar de hacerlo rey. Si tú tienes un candidato que puede resolver el problema del hambre, hay que hacerlo rey. Y Jesús huyó de la idea de que lo querían hacer gobernante, lo querían hacer rey. Pero después de su gran triunfo, dice la Biblia que Jesús despachó a la multitud. Dice la Biblia que Jesús subió en un barco a sus discípulos. Y dice la Biblia que Jesús se quedó en un monte solo para orar. Esa es la más grande celebración de tus victorias. Apartarte para estar con Dios, que es donde se inició la victoria y es donde se mantiene la victoria. Estar solo con Dios después de tus grandes triunfos es bueno, porque la otra opción es estar solo bajo un estado de angustia y depresión. Y lo que vemos aquí en la vida de Elías es interesante. Vamos leyendo Primera de Reyes 19. Acab, el rey, le dio a su esposa Jezabel la noticia de todo lo que Elías había hecho. ¿Sabes lo que vivimos? Nos fuimos al Monte Carmelo, pusimos unos sacrificios, llegó Elías y echó agua de a montón, y nuestros profetas y sacerdotes hicieron, y Elías también hizo. Y resulta que Elías hizo descender fuego del cielo y la gloria de Dios, y luego mató a todos los 850 falsos profetas. Entonces todo eso le contó, y la reacción de la mujer no fue gloria a Dios, no se gozó, no se alegró. Dice aquí que entonces le platicó el rey cómo Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas falsos. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero y le dijo: así me hagan los dioses, plural, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Una amenaza de muerte. Entonces, viendo pues el peligro, es bueno huir del peligro. O sea, Jesús cuando lo querían matar, se fue al mar. Jesús cuando lo querían matar, apedrear, se escapó de ellos. O sea, no tiene nada de malo que uno huya del peligro. El asunto, el problema es cómo te alejas del peligro, en qué estado emocional, en qué actitud te alejas del peligro. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí su criado, y él se fue por el desierto un día de camino. Un día era mientras duraba la luz del sol, y vino y se sentó debajo de un árbol, deseando morirse. Dijo: ya estuvo suave, basta ya, quítame la vida, Jehová, mátame, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera había una torta cocida en las brasas, una vasija de agua. Comió, bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez,
le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió, bebió, fortalecido con aquella comida, caminó 40 días, 40 noches hasta el monte de Dios Horeb. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, derribado tus altares, matado a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Quiero que ustedes más o menos piensen junto conmigo. Si te quieres morir, ¿para qué huyes? ¿Cómo es que una persona llega al punto de decir: ya no quiero vivir? Números capítulo 11 dice que Moisés se cansó mucho. Números capítulo 11 nos platica un estado de ánimo en el que cayó Moisés, y él llegó a un punto donde dijo: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Estamos hablando de Moisés, que pide morirse. Estamos hablando de Elías, que pide morirse. Estamos hablando de Job, que pide morirse. Estamos hablando de Jeremías, que maldice el día en que nació y maldice al hombre que le llevó la noticia a su papá diciéndole: te nació un hijo varón. Estamos hablando de hombres que nosotros admiramos mucho, y uno no imaginaría que un hombre de Dios, un siervo ungido, un profeta, un hombre llamado, un hombre respaldado, pase por estados emocionales trabajosos, difíciles. Santiago tuvo que ser inspirado por Dios en el capítulo 5. Y ahí Santiago en el capítulo 5 escribe para que tengamos nosotros balance y para que no seamos tan duros con nosotros mismos, tan estrictos, tan rigoristas, tan a veces que nos dañamos, nos lastimamos demasiado. Dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Santiago 5:17. Elías era como tú, como yo. Elías vivió la gloria del triunfo, la conversión de un pueblo a Dios. Elías vivió la gloria de ver llover porque él oró. Elías vio cómo fue desarraigada la raíz que alimentaba la idolatría cuando murieron cientos de profetas falsos que promovían todo eso. Elías lo vio, y de repente imaginármelo agüitado, deseando morirse, es algo que probablemente no encaja en el perfil, en el modo en que yo veo a los hombres de Dios. Si se pone corbata, si se pone traje, si habla como habla, seguramente no tiene problemas, seguramente nunca se agüita, seguramente el perro ni ladra en su casa, el gato no araña los muebles, el perico solamente dice gloria a Dios, nunca dice ni una mala palabra. Seguramente el pastor ha de vivir una vida muy extraordinaria. Raquel siempre le dice: sí, mi amor.
Y de pronto me encuentro con realidades de que no quiero ni contestar una llamada. De repente no quiero ni salir de mi casa. De repente digo yo, ¿qué me está pasando? ¿Por qué tengo tanto desgano? ¿Por qué de repente me siento así como me siento a veces? Y tengo que recordarme que mientras esté de este lado del cielo, mientras tú y yo compartamos la realidad de que en el mundo tendremos aflicción, pues no hay ni para dónde hacerse. Son situaciones. Y aquí tenemos nosotros a Elías pasando por situaciones, y comienzan sus propias situaciones. Aquí en el verso 22, Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado. Hay un punto donde esa situación del solo te va más o menos dando muestra. Cuando alguien empieza a considerar: yo estoy solo, nadie me apoya, nadie cree como yo, nadie le echa ganas como yo, nadie vive lo que yo vivo, a nadie le pasa lo que a mí me pasa, solo yo he quedado. Y lo vuelve a repetir en 2 ocasiones posteriormente. Esa idea de que solo, a nadie le pasa lo que te está pasando en tu matrimonio. Nadie de repente vive lo que tú vives, solamente tú. Así es que tenemos a un Elías que es tan realmente respaldado por Dios, que es tan poderoso, que de repente lo vemos diciendo: Dios, quítame la vida, quítame la vida. En honor de Elías podemos decir que hay 2 opciones. Si he de morir, quiero morir del lado de Dios. No quiero morir en las manos de mis enemigos. No quiero que hagan escarnio o burla los enemigos de Dios y que sean ellos los que me maten. Prefiero morir y que sea Dios quien me mate. En descargo y en honor a Elías pudiera ser esa posibilidad. Pero ¿por qué querría alguien morirse? ¿Qué estado de ánimo lleva a una persona a desear la muerte? Dime, Moisés, dime, Jeremías, dime, Job, dime, Elías, ¿por qué no quieres vivir? Dime tú, mujer, ¿por qué tú no quieres vivir? Dime tú, varón, dígame un adolescente que no quiere vivir. Dígame qué situación lleva a la persona a alcanzar una conclusión de esa naturaleza. Es tan fácil que de repente: quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. De tal manera que desmereces, desacreditas o le quitas mérito y crédito a que hace unas cuantas horas has hecho posible que el pueblo entero se convierta a Dios y grite que Jehová es Dios. Pero asumes como que nada ha pasado. Yo no soy mejor que mis padres. ¿Se dan cuenta por qué José Alfredo Jiménez pegó tanto en su época? Esta vida mejor que se acabe no es para mí. Y entonces, cuando tú no puedes ver que la mano de Dios ha estado contigo, que el favor de Dios te ha acompañado, que la gracia de Dios ha corrido a encontrarse contigo, que estás aquí esta mañana, pudiste no estar, pudiste quedarte encerrado, pudiste quedarte en la cama, pero ahí estás, pero uno no lo ve. Una vez que empieza a jugar el papel del deprimido, una vez que se asoma la tristeza, una vez que la tía, tristeza, ira y angustia entran,
Una vez que la tía llega a la casa, entonces de repente empezamos a vivir esos estados de decir yo solo, pero además nunca he logrado nada, nunca he trascendido, nunca he logrado. Pues a ver, díganme, no soy yo mejor que mis padres. Es una declaración que desacredita o le quita mérito a una vida de logros. Así es que cuando yo me quiero agüitar, empiezo a recordar lo bueno que ha sido Dios en tantos momentos. Empiezo a recordar que la mano favorable de Dios ha estado a mi lado, sacándome de situaciones increíbles. Y en vez de querer seguir corriendo en cierta línea de pensamiento, Elías la promovió. Elías llegó a un punto en el que empezó a dormir. Se quedó dormido debajo de un árbol, diciendo: me quiero morir, no soy mejor que nadie, nunca he logrado nada. Y dormir es, invocando la muerte, llegó un primo de ella, el sueño. Invocando la muerte llegó un primo, el sueño. Es igual que alguien se encierra en su cuarto y apague las luces y no quiera salir de las sábanas, no quiera salir de la cama, porque su estado lo conduce a ese punto, dormir. Y en vez de ver ángeles, ve fantasmas. En vez de ver ángeles, porque dice aquí que estando dormido, dice aquí que entonces él miró y echándose debajo se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Cuando tú entras en cierto estado, no ves el obrar de Dios, no ves ángeles, ves fantasmas. Los celos hacen que las personas peleen con fantasmas. Los miedos hacen que las personas peleen con fantasmas. La depresión hace que las personas peleen con fantasmas. Entonces dejas de ver ángeles y ves fantasmas. Pero hay ángeles obrando. Y no solamente eso, se volvió a quedar dormido. Dice que comió. Vamos a hablar que era su debilidad, vamos a hablar que ya no aguantaba, vamos a hablar lo que ustedes quieran. Dice, y volviendo, entonces comió la torta y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel, la segunda vez le tocó: levántate, come. Se levantó pues y comió. Y entonces caminó 40 días y se metió en una cueva. Díganme si ese estado, si esa condición no apunta a una cierta tendencia que nosotros tenemos de querer correr cuando estamos viviendo situaciones a nivel personal, matrimonial, cuando un hijo, una hija o la familia está así, asá, cuando un diagnóstico, cuando una situación espiritual, una situación a nivel de congregación de iglesia viene y de repente corremos por toda esta ruta. Ya examinamos la ruta del triunfo y es gloriosa, pero hoy estamos analizando esta otra ruta. Es la ruta del temor. Es la ruta del temor. Uno pensaría, ¿cómo un hombre le puede tener miedo a la muerte si acaba de tener una manifestación? ¿Cómo un hombre le puede tener miedo a la muerte si su Dios le mandó fuego y le mandó agua, lluvia? ¿Cómo? Resulta que somos humanos. Resulta que Dios sabe que tú eres humano. Nunca vas a poder resolver el problema en el mismo nivel de pensamiento que lo creó. Nunca vas a poder resolver tus problemas en el mismo nivel de pensamiento que los creó.
Para poder resolver tus problemas, tienes que ir más allá del nivel de pensamiento donde se crearon esos problemas. La verdad es que el nivel de pensamiento de Elías en este momento es un nivel de pensamiento en el cual él está teniendo lástima de sí mismo. Yo no más quedo de todos los profetas. Es cierto que el pueblo se ha vuelto en la espalda a Dios. Es cierto que los profetas falsos han agarrado el lugar. Es cierto que la gente ha matado a los verdaderos profetas. Pero no es cierto que yo solo he quedado, porque Dios tenía a muchos más. En la misma corte había un hombre que alimentaba a escondidas a 100 profetas de Jehová. Pero hay un punto donde llegamos a pensar en nuestra humanidad, en nuestra fragilidad, en nuestros puntos. Ya estuvo, ya me ganó el alcohol, me voy a tirar al alcohol. Ya volví a probar esto, me voy a tirar a la droga otra vez. Ya fui infiel una vez, seré permanentemente infiel. Ya metí la pata y la regué, seguiré permanentemente regándola. Digo, de un modo o de otro hay estados de pensamiento que de repente van y concluyen en conductas. Lo que uno piensa influye en lo que uno siente. Lo que uno piensa y siente influye en lo que uno decide. Cuando uno piensa mal, siente mal, decide mal. Para que un adolescente decida bien, hay que ayudarlo a pensar bien, porque pensar bien le va a ayudar a sentir bien, y pensar y sentir bien le va a ayudar a decidir bien. Eso es el alma. Piensas bien, sientes bien, decides bien. Resulta que el rollo de Elías es peligroso. Agarrado un camino peligroso, tan peligroso como el que yo puedo agarrar o tú puedes agarrar. Lo más maravilloso es que mientras yo estoy viendo fantasmas, Dios me manda un ángel. Cuando yo me quiero morir, Dios me manda sustento y alimento provisto milagrosamente. Cuando yo quiero aparentemente darme la idea de que estoy solo y abandonado, la presencia del Señor nunca se ha apartado de mí ni un instante. Él me acompaña en mis agüites, Él me acompaña en mis quejumbres, en mis tristezas. Él está a tu lado en este momento. No importa lo que estés viviendo, Dios está a tu lado porque te ama, por eso está a tu lado. Bendito el Señor, bendito el Señor. Y si tiene que ir a la cueva donde estás encerrado, va a ir a la cueva para decirte: ¿qué haces aquí? Tú no perteneces a esto. Esto no es lo tuyo. Tú no tienes por qué estar en este encierro. ¿Qué haces aquí, Elías? O es un reproche o es una reflexión. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí tomando? ¿Qué haces aquí drogándote? ¿Qué haces aquí prestándote a la mentira? ¿Qué haces aquí fraudeando? ¿Qué haces aquí negando a tu Dios? ¿Qué haces aquí? Tú acomódalo a lo tuyo o a lo mío. ¿Qué haces aquí, Elías? Así es que sí vivimos momentos difíciles. Estoy escribiendo un libro que se llama Lo que callamos los pastores. Así es que en esta mañana, amigos, yo declaro el favor de Dios para conmigo. A pesar de que Elías era un hombre con semejantes pasiones a las nuestras, a las mías, me doy cuenta que Dios nunca me ha dejado solo. Y cuando yo vi fantasmas, Él me había mandado ángeles. Y cuando yo creí que mi punto había terminado, Dios me llevó al monte de Dios para indicarme lo que vendría después, porque todavía me faltaba un largo camino, porque todavía quedaba una transición por delante y todavía había temas de trascendencia
Él no se podía ir de ese mundo en ese segundo capítulo de su vida. No se podía morir con un semblante de tristeza, de agüite, de depresión. Él no se podía, Dios jamás iba a permitir que su siervo se fuera de este mundo bajo ese cuadro. Todavía habría años para entrenar a su Eliseo. Todavía habría años para fortalecer la escuela de profetas. Todavía había años para preparar la transición. Dios está obrando. Dios está obrando. Él no está aplaudiendo que caigas en esos estados. Él no está promoviendo que caigas en esos estados. Pero pudiera ser que sí se diera algún asomo de lo que pasó con Elías. Y Dios no te va a dejar. Es muy importante que usted sepa que Dios nunca la ha dejado, que Dios siempre ha estado en el proceso, en el camino. Es muy importante que cada uno de nosotros sepamos que Dios es fiel. Elevar mi nivel de pensamiento me tiene que llevar al punto de decir, en apuros, pero no desesperados. El nivel de pensamiento 1, apuros. Nivel de pensamiento 2, no desesperados. Nivel de pensamiento 1, derribados. Caídos, pero no derribados. La palabra derribado es la palabra depresión. Es la palabra abatido. De latín, que quiere decir abatido. Caídos, pero no abatidos. Podemos pasar momentos, pero no nos quedamos permanentemente en esos momentos, porque Dios no te lo va a permitir. ¿Cuántos han vivido sus agüites de vez en cuando? ¿Cuántos se agüitan por cualquier cosa a veces y tienen que tener cuidado de más porque son proclives a colgar el pico fácilmente? ¿Cuánto les pasa que a veces ¿no?